¿Quieres ser miembro de Castellón Confidencial y no sabes cómo? Te lo explicamos. Vamos. Entras en Google, buscas Castellón Confidencial, clicas en Unirme. Te saldrá una pantalla donde pone Únete a este canal. Clícalo y automáticamente tendrás 3 opciones. Número 1, supervivencia. Número 2, fidelidad. Número 3, libertad. Y te unes al que más desees. Así de fácil y así de sencillo puedes ser miembro de Castellón Confidencial de Albert Castellón. Castellón Confidencial de Albert Castellón. Bienvenidos, ¿cómo están? Buenos días, tardes, noches. Gracias por estar ahí, por ser parte del equipo que estamos en la trinchera intentando contarles una actualidad que no va a gustar a todo el mundo. No pretendemos agradar a todos, pero sin intentar cometer pocos errores, que cometemos, y cuando lo hacemos pedimos disculpas. Gracias por creer que otra forma de entender la realidad política y económica y social de este país es posible, y sobre todo por ayudarnos a llamar a las cosas por su nombre. En esta trinchera cada vez somos más y seguimos creciendo, pero necesitamos su apoyo. Gracias a los que se suscriben en el segundo canal y a los que se hacen miembros activos de esta comunidad. Verán una grabación de cómo hacerlo, es muy fácil. Unirme, donde pone unirme al inicio del canal, cliquen ahí y se lo explican todo. Todo eso nos hace libres. Por cierto, sigan apuntando en su agenda, porque tengo novedades. 20 de octubre, domingo que viene, no el otro, 12 del mediodía, Plaza Castilla en Madrid. Ahí tendré el honor de presentar a unos cuantos ponentes bajo el eslogan de terminar con esta dictadura sanchista. Se ha convocado por más de 100 entidades cívicas de este país una convocatoria en la que finalmente se piden elecciones generales, pero antes dice por la unidad, la dignidad, la ley y la libertad. ¿Y por qué en Plaza Castilla? Porque ahí están los juzgados, porque ahí están los tribunales. Ya les puedo anunciar que tendré el honor de presentar junto a Carlos Cuesta, mi querido amigo Carlos Cuesta, este acto, que será a las 12. Y como muchos de ustedes nos han pedido que nos encontremos antes, yo voy a estar antes, 1 hora antes, para que estemos juntos, para que nos demos un abrazo y nos conozcamos. Por una vez que salgo de la trinchera, déjenme abrazarles. 1 hora antes, en Plaza Castilla, a las 11, los confidenciales nos vamos a encontrar, atención, punto de encuentro, entre la avenida de Asturias y la calle Bravo Murillo. Ahí hay una isleta debajo de una de las torres Picasso, ¿verdad? En esa isleta, debajo de una torre Picasso, entre avenida de Asturias y calle Bravo Murillo, a las 11 yo voy a estar. Y nos damos un abrazo y luego ya me voy al escenario y lo que me pida esta gente, que será un honor para mí. Gracias. Estamos recibiendo muchos mensajes de gente que dice que quiere montar autocares, que quiere que pongan pantallas para seguirlo en su pueblo, ciudad, que por qué no hacemos convocatoria a la misma hora. Miren, he hablado con la organización y me dicen que cada uno haga lo que quiera, que lo organicen ustedes, porque ellos no tienen medios y pocos altavoces más que este como para organizar algo tan grande. O sea que cualquier iniciativa bienvenida sea. Y ahora me van a permitir que les avance algo de lo que hablaremos más tarde, pero es muy grave. Miren, hay una banda criminal en Venezuela, asesina, que ha llegado a España. Y no ha llegado para lo que parece, no. Ellos se dedican a la extorsión, el robo, el tráfico de armas, tráfico de seres humanos. Pero no lo cuentan todo. Ellos también trabajan para la dictadura de Maduro. Sí, el gobierno de Maduro está utilizando bandas criminales para acabar con opositores, para buscar
a los que tienen refugio en otros países, asilo diplomático, y va por ello. Cuidado, Edmundo González Urrutia, están en España. Lo dijo Trump hace años, Donald Trump, y no le creyeron. Lleva años cometiendo asesinatos en un montón de estados norteamericanos, sí, en Estados Unidos, pero también en Hispanoamérica. Son un grupo paramilitar. Allanan el camino a la dictadura. Les han pillado en Norteamérica vigilando bases militares, pozos de petróleo, instalaciones importantes. Se llaman Tren de Aragua. El nombre viene de un sindicato de obreros que trabajaba en el tramo de ferrocarril que recorría los estados de Aragua y Carabobo. Ese sindicato acabó pidiendo mordidas, chantajeando, y de ahí a la organización criminal que son hoy. Cuidado, que esto es un ejército. 5.000 soldados. Se han expandido a Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Estados Unidos y, como digo, también a España. Es la banda criminal más poderosa de Venezuela. Su centro de operaciones, al menos hasta hace pocos días, estaba en una cárcel, en el centro penitenciario de Aragua, en el centro de Venezuela. Digo hasta hace pocos días porque se van moviendo. No siempre el jefe está en el mismo lugar. En Barcelona, hace 6 meses, se detuvo a uno de los jefes de esta organización. Es el hermano del líder mundial. Se llama Jason Robert Guerrero, le apodan el Niño Guerrero, y está acusado de terrorismo, tráfico de armas y tráfico de seres humanos. Tenía una orden de Interpol y fue detenido en Barcelona. No se sabe los meses o años que llevaba en España, pero sí se sabe, y nos lo dice Policía Nacional, que estaba extendiendo la organización en nuestro país. No estaba de vacaciones, no estaba de visita. Venía a extender esta lacra criminal por España. El 21 de febrero, en Chile, que es uno de los países donde está el Tren de Aragua, un teniente del ejército venezolano, Ronald Ojeda, estaba en su casa. Como refugiado político, había huido de Venezuela como tantos. 4 hombres con pasamontañas, con chaleco antibalas, con pistolas, entraron en su hogar en Chile, se lo llevaron secuestrado y 9 días después apareció asesinado. Esto es esta banda criminal. Cada vez que oigan al gobierno venezolano rasgarse las vestiduras, decir que son criminales que se van a pudrir en prisión, no les crean. Son sus aliados. Cuando detuvieron al hermano del jefe supremo en Barcelona, le extraditaron hace 2 meses, a finales de julio. Verán imágenes, fotografías durante esta charla de la extradición. Bien, pues apareció el ministro del Interior venezolano diciendo esto. Hemos logrado la materialización de una extradición activa solicitada al Reino de España del criminal Gerson Guerrero, quien es hermano del criminal terrorista Héctor Guerrero. Ambos integraban la extinta y desmantelada estructura criminal de delincuencia organizada autodenominada el Tren de Aragua. Amigos, es mentira todo lo que ha dicho. Ni se ha desmantelado la organización, ni van a meterle en prisión en Venezuela. Le han extraditado porque la Interpol le pilló y ahora simulan que le detienen para dejarle en libertad porque trabajan para el gobierno de Maduro. Cuidado, porque están aquí en todos los países donde hay refugiados, asilados de la dictadura de Venezuela. Trabajan en la extorsión, el asesinato de opositores al régimen. Y ahora tienen una larga lista a los que eliminar. Vigilen, los tenemos muy cerca. Luego ampliamos información con un ciudadano venezolano valiente que nos contará más. Bienvenidos, empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.
Tenemos una buena noticia. Una magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castellón Confidencial. Javier Peno lleva 35 años en el sector comprando con seriedad todo tipo de joyas, brillantes, oro y relojes de alta gama de todas las épocas. Es una gran persona. Te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso. Nadie te va a pagar más. Están en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae buena suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. Llámales al 689-610-756. 689-610-756. De toda confianza. Llevamos días hablándoles de la detención de Víctor de Aldama y que tiene que ver con un número de empresas de hidrocarburos que supuestamente se ponían en marcha y luego desaparecían para no pagar impuestos. La acusación es de más de 182 millones de fraude en el IVA. Empresas que ya descubrimos ayer, 4 de ellas estaban domiciliadas en Elvas, Portugal, el pueblo donde vive, que es falso, pero lo simula, el hermano del presidente del gobierno. Hay algo más. Imagínense que una empresa de hidrocarburos le regala un chalet al ministro a cambio de concesión de actividad. El ministro simula un contrato de compraventa, paga por ese chalet 2.500 al mes y certifican que lo paga. La empresa que alquila el chalet saca el dinero en efectivo, se lo da a Víctor de Aldama y Víctor de Aldama al señor ministro para simular que paga sin pagarlo. Esto que les cuento tiene como protagonista al ministro Ábalos y es lo que cree la investigación que ha sucedido con este chalet, amigos de YouTube, lo estáis viendo, en la línea de la Concepción en Cádiz, del que ya os hablamos. Chalet que le duró poco porque al poco tiempo dejó de ser ministro y claro, entonces ya no tenía esa mano izquierda o derecha o las dos para intervenir. Quien publica la información, Teresa Gómez y Ketty Garat de Objective. Bienvenida, Teresa, una vez más. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, Albert. ¿Es todo tan burdo? De verdad, según tu información, hay correos en la investigación que dicen el ministro quiere esta casa de Sotogrande. ¿Esto es textual? No, eso es lo que transmitió textualmente Koldo a los empresarios que optaban a esa licencia, y lo que dicen los correos son, es un correo mandado por Ábalos a Koldo García sin asunto y donde ya le vienen incorporado varios links del portal Idealista donde aparecen varios chalets, dos de ellos precisamente en la urbanización La Alcaidesa de Cádiz, cerca de Sotogrande, justo el chalet que más tarde luego supuestamente alquila, que hemos descubierto que no fue un alquiler como tal, sino una dádiva. Todo esto según los documentos que obran en nuestro poder y también el testimonio que hemos recabado, varios testimonios de varias personas implicadas en esta trama. Nosotros lo que nos cuentan es que pues la trama en la que el principal cabecilla vuelve a ser Víctor de Aldama, sí. Se dedica a conseguir licencias para operadoras. ¿Por qué? Porque es muy difícil obtener este tipo de licencias en España. Hay un número limitado y hay muy pocas empresas que pueden llegar a obtenerla. Estamos hablando de facilitar hidrocarburos a nuestro país. Eso no es fácil. Y para conseguirlo... No es fácil tener una licencia que te lo permite. O sea, a la hora de poder comercializar hidrocarburos, y a mí esto me costó un poco entenderlo porque Ketty y yo llevábamos ya 3 meses detrás de esta investigación, con todo armado. De hecho, vamos a sacar varias exclusivas durante los próximos días, pero después de que los agentes de la UCO tuviesen que detener de manera inmediata
a 14 miembros de esta organización, pues hemos tenido que apresurarnos y comenzar ya a publicar. Claro. ¿no? Entonces, existen las operadoras, las distribuidoras y las comercializadoras, ¿vale? Estas dos últimas, tanto distribuidora como comercializadora, no necesitas licencia. Por lo tanto, no es difícil, entre comillas, montar una empresa que se dedica a la comercialización de combustible o a la distribución de combustible. Lo que es difícil es ser una operadora. ¿Por qué es difícil? Entiendo. Porque necesitas una licencia por parte del gobierno que te permita ser una operadora. ¿Y dónde está el truco? Pues aquí el truco está en que la operadora vende con el 21% de IVA a la distribuidora, pero luego puede, y aquí está el fraude, que no declare ese 25% de IVA, que lo tendría que declarar, pero en muchas ocasiones, como en esta ocasión, no se estaba declarando. Y de esa manera se obtienen unos beneficios de un 21%. Y así es como esta red ha podido defraudar al fisco hasta 180 millones de euros. Una barbaridad. La empresa ¿Cómo consigue? Villafuel SL, ¿no? Sí, Villafuel SL es la empresa principal, que se están investigando varias empresas, pero esta es la empresa principal que se está investigando. ¿Por qué? Porque ¿cómo consiguen la licencia para esta operadora? Bueno, pues las negociaciones comienzan en septiembre del año 2020. Vamos a acordarnos, la época de San Petersburgo, Rusia, con Globalia y con Víctor Aldama y Begoña Gómez, pues en esa época Víctor de Aldama pone en contacto a su socio, a Claudio Rivas, también detenido actualmente, y le pone en contacto ¿con quién? Pues con Koldo García, que era el portavoz intermediario para poder facilitar esa licencia, y siempre venía representando al ministro, según comunicaba el propio Koldo en esas reuniones. De hecho, bueno, luego el beneficiario de que las cosas saliesen bien fue el propio ministro, como bien hemos publicado hoy. Entonces, estas negociaciones empiezan en septiembre. Ya el 29 de septiembre, en esas primeras hubo 4 reuniones con la trama. En esas 4, que se sepan por ahora, quiero decir, en esas 4 reuniones, en la primera, que se celebró en septiembre del año 2020, todavía no se dice qué se va a pedir a cambio de poder facilitar esa licencia. No se dice. Pero el ministro ya debía saber qué era lo que él iba a pedir, porque casualmente el 29 de septiembre del año 2020, el ministro Ábalos, desde su correo personal, comienza a mandarle email a Koldo García, a su asesor, con varios chalets y viviendas que le gustaban en la urbanización La Alcaidesa, muy cerca de Sotogrande. Tienen varias reuniones, tienen una reunión en el propio, porque estas licencias, quien se encarga de concederla es el Ministerio de Transición, pero necesita contar con el visto bueno del Ministerio de Industria. Entonces consigue Koldo García llevar a la trama de los hidrocarburos a una reunión, convidar con el jefe de gabinete de la entonces ministra Reyes Maroto en Industria. Tienen esa reunión, les explican que ellos quieren conseguir una licencia, y lo que le dice Vidar, según nos cuentan las fuentes presenciales en esas reuniones, es que, como sabía que venían de parte del ministro Ábalos, pues iba a ayudarles, y que le mandaran directamente pues la documentación a ellos. El día 16 de febrero del año 2021 se manda esta documentación. De hecho, en The Objective publicamos un pantallazo lo vemos. De cuando se manda esta solicitud, y los empresarios vuelven a reunirse, esta vez en el Ministerio de Transporte, con Koldo. En esa reunión, que fue en abril, finales de abril del año 2021, ya Koldo le dice: oye, está hecho, os lo van a conceder ya está concedida, y se va a publicar en el BOE en breve. Y entonces le dice, bueno, en esa reunión, que es importante indicar que Ábalos estaba por ahí por el ministerio, se acerca, saluda a los empresarios y se vuelve a ir, ¿no? Y en esa reunión, que además quitaron los teléfonos móviles, lo metieron en un cajetín, en esa reunión ahí ya Koldo le dice: el ministro quiere una casa como pago por haber ayudado. Así, Teresa, así de burdo, así de cutre, si me permites. Sí. El ministro
Pero imagínense, están en el ministerio, acaban de saludar a Ábalos y Koldo le dice, el ministro quiere una casa, y entiendo que como le había enviado... Tenía elegida la casa. El ministro claro, tenía la casa que y le quería. dice, esta casa que está aquí en Idealista la quiere el ministro. Eso es. Entonces, estos empresarios entienden que es el peaje que tienen que pagar por haber obtenido la licencia, aunque en los próximos días podéis ver más información al respecto. Entonces, esta empresa, una sociedad creada por los empresarios de los hidrocarburos, compra la casa, que esto lo sé porque tengo las escrituras de la casa, en junio del año 2021. Y el 1 de julio del año 2021 ya se está firmando el contrato de compra-venta, de alquiler, de alquiler con opción a compra al ministro Ábalos. ¿Y dónde está el truco? ¿Dónde está el regalo? Porque tú me dices, bueno, pues sí, están firmando, simplemente la sociedad ha comprado una casa y el ministro Ábalos la ha alquilado. ¿Dónde está ahí la ilegalidad? Pues te lo voy a explicar. La ilegalidad está en que era una vez una compra de una casa que se le iba a regalar al ministro, pero había que ocultarlo como un alquiler. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a hacer un contrato de alquiler con opción a compra durante 5 años, y a los 5 años, si tú quieres comprarla, la vas a poder comprar. Entonces, esta casa, que costó 600.000 euros, más de medio millón, 665.000 euros, pues lo que hace el ministro es firmar el alquiler y pagaba mensualmente 2.500 euros al mes. A mí no me salen las cuentas. Un ministro que gana alrededor de 7.000 euros al mes, ¿cómo le paga 1.500 euros la noche a una chica que dice que es su pareja? ¿Cómo paga 2.500 euros al mes en una casa de veraneo? A mí las cuentas, por lo que sea, no me salen. Y la cosa estaba en que una vez que Ábalos ingresaba los 2.500 euros de manera mensual a la propietaria tenía inmediatamente que retirar el dinero en efectivo y entregárselo a Víctor de Aldama para que Víctor de Aldama se lo devolviese a Ábalos. ¿Qué conseguía con esto? Pues con esto lo que conseguía era que si dentro de 5 años el ministro Ábalos decía, oye, la quiero comprar, ¿de dónde iba a sacar el dinero para comprarlo? No lo sabemos. Pero si dice, oye, quiero comprar esta casa, ya se descontaban los 5 años que supuestamente había pagado de alquiler y no había pagado nunca, porque había sido... Que jamás había pagado, claro. Y se restaría 150.000 euros que supuestamente había pagado de alquiler. Todo esto se descubre, entre otros motivos, porque varios empresarios dentro de la trama que estafaron fueron estafados. Entonces, aquí lo que se demuestra, y para mí es muy importante esto, es que presuntamente hay un delito de cohecho por parte de Teresa, ¿cómo Ábalos, con todo lo que sabemos y estáis publicando, no está imputado sino detenido? ¿Por qué? Bueno, yo te voy a decir una cosa, porque ayer recibí varias llamadas y no tenían ni idea de que Koldo y Ábalos estuviesen implicados en esta operación. Entonces, es cierto que nosotros, al final, con las informaciones periodísticas, estamos dando pistas a los investigadores. Y está bien, porque esa también es nuestra función como periodistas, pero Ábalos no está imputado en esta trama, lo estará seguramente en breve en la trama Koldo, porque además hay mascarillas. En la trama de las mascarillas, en esta trama no, porque a mí me consta que los investigadores no tenían ni idea de el vínculo de Koldo y de Ábalos en esta trama. Estoy alucinando. Un ministro cobrando un chalet a cambio de una concesión. Esto es del libro. Bueno, como mañana hay más información, seguimos atentos a lo que publiquéis en The Objective. Felicidades a Ketty Garat y a ti, Teresa Gómez. Un beso fuerte. Un beso enorme. Gracias, enhorabuena. Radioteléfono Taxi es la forma más fácil de moverse en taxi, conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto. Y ahora con precio máximo garantizado. Más de 4.000 profesionales dando servicio las 24 horas del día y todos los días del año. Llámanos al 91 547 8200 o descárgate Pide Taxi.
Radioteléfono Taxi, tu taxi profesional, sostenible y seguro. ¿Se dan cuenta con qué normalidad explicamos que ministros del gobierno que ni están investigados ni imputados han podido pedir un chalet a demanda escogiéndolo en la página de Idealista a cambio de concesiones? ¿Con qué normalidad se chanchullea una falsa compra de un chalet con opción a compra? ¿Con qué normalidad pasa todo en este país? Y luego además va y Risto Mejide contrata a Ábalos para que se pasee por las teles como un hombre honrado. ¿Qué es esto? Ay, Ricardo Morado, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, a mí me pasa, yo no me sorprende, pero a mí me pasa prácticamente todos los días. Escojo un par de chalés de catálogo y los voy posicionando en mis tierras, así de sencillo. Mira, Albert, es todo, si no fuera tan lesivo para los intereses de los españoles, es todo tan cutre, y no hablo de pecuniariamente, que pecuniariamente no es cutre, pero los hechos en sí, la manera de proceder, es tan de Anacleto, agente secreto, y tan de Mortadelo y Filemón, es realmente asqueroso. Hablando de Ábalos y sus amistades, es más de Torrente. Totalmente, por aquello de Jessica, totalmente. Ya me entiendes. Sí, totalmente. No hace falta que expliquemos más, que somos caballeros aquí. Mi querida Rosetta Forner, mi escritora, se está sonriendo y a carcajada limpia. Buenas tardes. Bueno, a mí me pasa como a Ricardo, todos los días me hacen ofertas, pero me he acordado que esto es una práctica muy habitual en España. En los años 80, finales de los 70, principios de los 80, yo ya trabajaba en el mundo publicitario. Y entonces solo existía una televisión, que era la 1, y o te entraban las campañas publicitarias en la 1 o no había otra televisión en la que te pudieras anunciar. Y entonces, pues en una ocasión me enviaron de Barcelona a Madrid con la cinta para que entraran, lo de los anuncios, no sé qué. Y me dan un sobre y me dicen, aquí hay dinero. Tú vas y lo pones encima de la mesa del que te va a recibir de Televisión Española, del Departamento de Publicidad. Y yo dije, pero estáis locos, me va a pegar un par de bofetones, me va a decir que esto, ¿de qué voy? ¿No? Me dicen, no, esto es una práctica muy habitual. Como nos hacen un favor, pues entonces hay que pagarlo. Entonces yo llego y tenía un miedo, yo creo que tenía 21 años o algo así, o 20, y pensaba, este tío me va a mandar a la M. No, dejo el sobre encima de la mesa porque él me miraba, y yo le miraba y dije, el sobre lo pongo encima de la mesa, y con una naturalidad cogió el sobre y se lo dijo, ya está, todo solucionado. Y con el tiempo me enteré que también seleccionaba por catálogo, dice, me hace falta una lavadora. Pues me compráis una lavadora, o una nevera, o uno no sé qué. Sí. Cositas prácticas. Cosas prácticas. Yo también piqué con él. Porque organicé un máster de mi época publicitaria, y entonces pues la hija me lloró que no tenían dinero y que no sé qué. Y luego resulta que la mujer, me la encuentro un día por ahí con una amiga y me dice, fíjate mi hijo, aquí ha dejado una chaqueta de 80.000 pelas que me ha costado. Yo pensé, 80.000 bofetones que me tendrían que dar a mí porque he hecho el primo con este tipo. Esto lo he vivido. Claro, esto es una tradición española, que los ministros elijan por catálogo. Vale, entonces hay que... Pero eso no significa que ni que esté de acuerdo ni me parezca bien. A mí me parece absolutamente horrible, porque es que juegan, al final, que somos un país de panderetas, que yo ya no le encuentro ni el nombre. No, y encima son nuestros impuestos. Hoy es el día para volver a ver a Ábalos tal y como es. Y tal y como es solo se ha mostrado una vez, y fue con Vito Quiles en plena calle y el cigarro en la boca. Así. Yo lo que le quería preguntar es, si Jessica era su novia, ¿por qué le cobraba? Mira, te lo digo la verdad. ¿Pero cómo puede ser? Ya estás demandado, tío. O sea, que ya. Pero ¿quién cobra 1.500 euros? Eso se puede aguantar. Pero ¿qué novia cobra 1.500 euros a una persona por acompañarle? ¿Quieres dejar de grabar? Dice que era su novia. No, bueno, dejar de grabar. 500 euros. Es que eso no es novia, eso se llama otra cosa.
cobrarle por acompañarle un viaje, señor Ábalos, que yo no lo juzgo, pero lo No, ¿Pero qué hace? Que no me toque. No, te empujo más a ¿Pero por qué? Porque no puedes estar ni en el Congreso. Sí que puedo estar por estar en el Congreso. La pregunta es clara. No. Si usted paga a una persona porque la acompañara, no es una novia, es otra cosa. ¿Usted lo reconoce? ¿Ha sido con dinero público? Hombre, ¿a qué novia le paga a alguien por acompañarla? Ya está declarado todo, o sea, que no te inventes nada. Pero la meteré en una empresa pública. No, hombre, no, venga. Sí, ¿por qué cobraba de la pública Ineco 40.000 euros al año? Usted dijo que era mentira. Bueno, es un placer, señor Ábalos, Hasta llamando a la policía, Ábalos. Que la próxima vez será la policía quien le llame a él, no tengan duda. Pero hay una serie francesa basada en hechos reales titulada De sangre y de dinero. Y es que es todo este tipo de personajes que tenemos aquí. No sé si la habéis visto. Dime, Ricardo, perdón. Mi duda es si Jessica también es de catálogo. O si, no. Te la respondo yo porque he hablado con la señora, la madame. Lo que pasa es que no quiere hablar. Naturalmente que es de catálogo y no era la única de catálogo. Iba con es que dos de verdad, catálogos, de el verdad, idealista y el ideólogo, llámale como quieras. Bueno, lo dejamos ahí. ¿Qué pandilla de timadores Totalmente. Ojo, timadores con nuestro dinero, ¿eh? No nos olvidemos. Porque si fuera estamos con hablando el suyo, de nuestro dinero. No, siempre es con el ajeno. Y luego, perdón, que nadie me vuelva a criticar si alguien paga en dinero al margen de las zarpas del Estado, ¿eh? Correcto. ¿Vale? Sin duda. Bueno, amigos, tengo varios mensajes que lanzar. El primero me lo han repetido muchos oyentes y os paso la pelota a vosotros. ¿Qué le pasa a Yolanda Díaz? Sabíamos que era intelectualmente limitada, que tenía dificultad en el habla. Bueno, tú que eres gallego, Ricardo, la conoces. Llevo años diciéndolo. Llevo años diciéndolo. Nunca la han votado para ser vicepresidenta. Son los chanchullos de Sánchez. No la quieren ni en Sumar ni en Podemos. Pero le pasa algo. No es normal lo que hizo en las últimas horas después del Consejo de Ministros en la comparecencia ante prensa. Esto que le ha ocurrido, a mí ya me preocupa en cuanto a salud mental. Os lo digo en serio, escuchad. Por darle algún dato, de cada 4 personas, 3 de las que son docentes hoy en España y son una persona LGTBI, ocultan su condición sexual y lo hacen porque automáticamente recepcionarán cualquier fórmula agresiva, no solo de fórmulas violentas de odio, sino probablemente consecuencias graves. No sigas, pero así fue casi toda la comparecencia. ¿Esto qué es? ¿Que le faltaban 5 cafés o a lo mejor le sobraba demasiado estímulo? ¿Qué es eso? No, yo creo que tiene media neurona por ahí dentro y anda buscándola. Y cuando la encuentra como es media se le escapa. Es deplorable que este nivel de mentecatez, de mediocridad, sea vicepresidenta de España y ministra. Es que de verdad, si no fuera por el puesto que tiene, es para partirte de risa y dices, esto es una gran comediante. Pero esto es el nivel, la mediocridad se ha normalizado de tal manera que esto es el gobierno que hay. A mí no me sorprende en absoluto. Hay muchas intervenciones de esta mujer en este estilo mediocre. Estamos hablando de una persona que ha llegado hasta donde está a través de pisar cabezas. Pero no de pisar cabezas del contrario, no, de sus propios compañeros. Recordad que el propio antiguo líder del bloque nacionalista gallego, Beiras, decía de ella que era la mayor traición que había recibido en su vida política. Esta señora, Yolanda Díaz, era quien más lo había traicionado. Estamos hablando de una mujer que defendía a acosadores sexuales pederastas como Ramiro Santalices y los encubría. O sea, estamos hablando de alguien que ha llegado hasta el puesto en el que está a base de tretas, artimañas y no a base de talento, evidentemente. Entonces, la maldad que tiene dentro de su cabeza es mucha, pero su capacidad intelectual es muy limitada. Hay que recordar
recordar también que su única experiencia profesional es un pequeño bufete que le abrió su papá, un pequeño bufete laboralista que le abrió su papá, que fue un afamado sindicalista aquí en Ferrolterra, y en ese bufete era famosa porque no le ganaba ni al 3 en raya, lo juzgaba a nadie. O sea, ya no es que no ganara los juicios, es que no ganaba ni al 3 en raya. Entonces, pero claro, esto confirma esa teoría no escrita que el que no vale para la vida privada se mete a político. Y está ganando casi 90.000 euros al año. Esta mujer que acaban de escuchar. Pero esta mujer, a ver, no estaría ahí si no fuera porque le conviene al mediocre mayor del reino, es el que está en la cúspide de la pirámide. Y para que él no se note todo lo mediocre que es, no se va a rodear de gente más inteligente que él. Tiene que ser gente que le deba su puesto, que le esté agradecida y a la que él pueda manejar. Entonces tiene que ser gente tremendamente mediocre. Otro ejemplo, y estoy muy de acuerdo con tu teoría, Roseta, lo tenemos en Pilar Alegría. ¿Por qué se nombra portavoz? Claro, ¿por qué nombra portavoz del gobierno a Pilar Alegría? Que le llaman Pilar Bulería por los bulos que lanza, ¿no? ¿Por qué? Bueno, buscan alguien intelectualmente muy débil, capaz de repetir lo que diga Moncloa, aunque sea mentira, como esto. Es que con esta resolución, desde luego, lo que parece claro es que se aproxima el archivo de esta causa. Una cuestión, una no causa, que además arrancó y se inició a través de esa denuncia hecha de recortes de prensa por parte de organizaciones de la ultraderecha, que lógicamente además el Partido Popular y Vox han hecho como propia y suya desde el primer momento, para vivir durante estos 6 meses en esta no causa. Pero ya le digo, lógicamente con lo que ayer conocimos por parte de la audiencia, parece claro que se aproxima claramente a ese archivo de esta causa. Miren, hasta el país ha dicho que mintió. Hasta el país. Es que tiene que ser gorda ya la cosa. No lo entiendo, Morado. Y ¿tanto vale el sueldo que cobran o la fama que adquieren o el cargo, el poder que tienen para saber que les va a dejar en ridículo el resto de su vida? No es que valga tanto el sueldo que cobran, Albert, es que fuera de la política no serían capaces de sobrevivir. Entonces están dispuestos a humillarse todos los días por las siglas a las que tienen que defender. Y esta señora va a decir eso, sabiendo que es mentira. Ayer, no sé si era El Mundo o el ABC, creo que era el ABC, que decía Pilar miente con alegría, que es un bonito juego de palabras o algo así. Buenísimo. Y están dispuestos a hacer eso sin despeinarse, porque es que no saben hacer nada más. Esta señora, fuera del ámbito restringido en el que se desenvuelve, ¿qué va a hacer? ¿Se va a poner a fregar casas? Con todo el respeto del mundo que me merece ese oficio. Es mucho más honrado que lo que hace ella. Bastante más honrado y merece bastante más respeto que lo que hace esta señora. Claro. Pero ella es la muestra, al igual que el caso que hablábamos antes de la ministra Yolanda, de la inteligencia, del nivel intelectual que tienen nuestros políticos hoy en día. Pero también te digo, los socialistas y los comunistas están perfectamente representados por aquellos que les representan. No, imagínate, la rueda de prensa estaban 2, Yolanda Díaz y Pilar Alegría. Pero yo os voy a decir otra cosa. Aquí lo que esta gente adolece, la dignidad, no sabe ni lo que es. Hace tiempo que la despidieron, la mandaron al país de nunca jamás. Ahí falta una dignidad personal, un amor propio, una autoestima y una autovaloración, porque entonces el fin justifica los medios. Esta señora dicen que le escriben casi hasta si tiene que sonreír y coma aquí y beba. Me acuerdo de un chiste que como no me acuerdo bien no lo cuento, pero que es lo de lo escriben todo. Todos. Pero ahí le falta una dignidad y eso yo ya creo que va aparejado a la mediocridad. La mediocridad creo que se da cuando la persona deja a un lado la escala de valores
y deja la dignidad, no quiere ni saber nada. Entonces, es que, en fin, Roseta, a los medios, todo es válido. Roseta, la política ha dejado de tener que ver con nada de eso, por desgracia. Pero ahora la mismo, sociedad también, Ricardo, sí, ¿cómo totalmente. está la sociedad? La sociedad de lo micro a lo macro y lo macro a lo micro. Por eso digo que los votantes están perfectamente representados. Sí, sí, bueno, sí, bien, no te casos. había entendido, sí. El tema es muy grave lo que decís, porque será cierto es así. El Congreso es una representación de la sociedad civil. Sí, la sociedad española desafortunada y desgraciadamente está muy mediocrizada. El otro día yo vi un trocito de una jovencita, no sé de qué asociación, de inquilinos o no sé qué, discutiéndole a Daniel Lacalle. Es que el nivel de soberbia y de banalización y de frivolidad le enmendaba la plana y yo decía, pero ¿cómo le enmiendas la plana a este señor? Pero al final dije, es que lo frivolizan todo es frívolo, no tiene nada de importancia. Empezando, lo vuelvo a decir, por el que están en la cúspide de la pirámide del gobierno. Este señor, ¿cómo se comporta? ¿Cómo se relaciona con temas importantes? Luego contabais en el programa de ayer que si tiene Moncloa un montón de encuestadores para saber hacer un tracking diario y tal, ¿no? Bueno, pues si a la sociedad española parece que no le importa que los terroristas ahora gobiernen España, que salgan a la calle asesinos y demás, pues entonces ya yo creo que apague y vámonos. Ahora sí, déjenme salir a la calle. Habláis de la calle y hemos salido como cada semana a hacer una pregunta incómoda, de las que no harán nunca en La Sexta ni en La 1. ¿Recibió usted fondos europeos después del COVID? ¿Recibió esas ayudas, la que fuese, a lo mejor en forma de crédito, en forma de subvención? ¿Por qué? Porque la mayoría, sabemos, en una gran cantidad, fue a caer a empresas públicas y no a los ciudadanos. Tuixén Castillón ha salido a la calle. España ha recibido ya más de 50.000 millones de fondos europeos para la recuperación tras el COVID, pero el 75% se lo ha quedado el Estado. Sabemos que han recibido fondos la familia y el entorno del presidente, pero ¿y usted? ¿Qué ha recibido? Yo solicité los fondos SICO, fue inferior a la cantidad que me habían mencionado y no lo entiendo en su momento. ¿Lo volverías a pedir? No, no lo volvería a pedir, claro está. Es irrisorio lo que está haciendo. Te cobran lo que no has recibido. Sí, sí que es verdad que en su día yo recibí 3.000 euros. En el momento de crisis, pues sí que me ayudó, es verdad, pero a fecha de hoy nos lo piden con mucha antelación, con mucha rapidez, porque los autónomos no podemos cubrir esas cantidades. Entre impuestos, entre todo lo que tenemos que pagar, porque es un 21% de IVA, un 13% de IRPF, más nuestros autónomos mensuales, pues más nuestra vivienda, más nuestra familia, más nuestros hijos, pues son cantidades que un autónomo no puede cubrir de un día para otro. ¿Usted tenía un centro médico? ¿Ha recibido algún tipo de ayuda de fondos europeos? No. ¿La ha solicitado? Sí, pero como había tanta burocracia, no se ha llegado a dar nada. ¿Le ha sido muy complicado? Sí, demasiado. Vale, no, pues yo directamente no he recibido ninguna ayuda, pero sí como empresa sí que solicité la ayuda del kit digital, que es esta ayuda para modernizarte y estas cosas, ¿no? Y hasta donde se hacen más que poner trabas de esto no me vale, esta justificación no, tienes que ponerme otra, tienes tal, pero no pagan, al final no están pagando las empresas. De hecho, esta empresa, la mía, con la que yo trabajé, que sigo trabajando con ellos además en otras cosas, sé que no han cobrado, pero también me han dicho de otras empresas que incluso han tenido que cerrar. Qué fuerte. Es muy fuerte tener que cerrar. Yo, por ejemplo, sé, porque hablo con ellos cada semana, los taxistas recibieron creo que 3.000 euros en lo peor del COVID y ahora se los exigen de golpe y con prisas. ¿Quién tiene 3.000 euros de los que puedas prescindir siendo trabajador asalariado en este país? Tú eres empresario, Ricardo, trabajas en contacto con muchos empresarios, algunos de multinacionales. ¿Han recibido mucha ayuda, poca o ninguna? En la mayor parte de los casos ninguna, porque hay que pagarle el catálogo a Ábalos. Evidentemente todo tiene un motivo, no, es que ese dinero ¿dónde está?
¿Dónde está? ¿En qué se ha gastado ese dinero? Porque en los ciudadanos ya vemos que no, y en las pequeñas y medianas empresas tampoco. Y encima a los pocos a los que se lo han dado ahora se lo exigen de manera rápida y veloz. Con una prisa que no la veo yo con el presunto fraude a Hacienda del hermano de Sánchez. Ahí no hay porque... Claro. Eso ha sido un escándalo del que yo espero que en algún momento tengamos más noticias, porque si ha salido a la luz lo de las mascarillas, si ha salido a la luz lo de las vacunas, si ha salido a la luz muchas cosas de esa época tan negra para nosotros, tan aciaga para los españoles, yo entiendo que en algún momento alguien empezará a pedir explicaciones de verdad sobre dónde está ese dinero, que no ha revertido en el beneficio de los españoles. Y ya para terminar, Albert, ya que lo has mencionado, me gustaría felicitarte por ese reconocimiento del mundo del taxi. Luego al final del programa te lo voy a enseñar, que lo tengo por ahí. Te va a encantar. Perfecto. Bueno, Rosetta, ¿conoces a alguien que haya recibido fondos europeos? No, ni siquiera yo misma. En mi entorno y gente y mini empresas que conozco, nadie tiene. Y casi es mejor no recibirlo, porque si luego cuando lo tienes que devolver te lo piden de esas maneras, pues al final dices, ¿sabes qué te digo? Que mejor que no me lo hayan dado. Como si los que defraudáramos fuéramos los autores. Bueno, pero es que siempre somos los malos los mismos, ellos no. Vamos, hay dos niveles, es como la granja de Orwell, ¿eh? Unos son más iguales que otros. Esto daría para un programa entero, Albert, pero yo nunca he entendido por qué los autónomos tienen que pagar por trabajar. Alguien tendría que explicármelo, porque yo a día de hoy todavía no lo entiendo. No, y que en Europa nadie lo hace. No hay país europeo que pague 300 y pico euros al mes, cotices o no, tengas clientes o no los tengas. ¿Qué es esto? Pero ¿qué país de Europa tiene el nivel de la cantidad de funcionarios, funcionetas, políticos, politicuchos, familiares? Claro, hay que pagarles el cachondeo. Pero es una cantidad de gente. Hablando de dinero, de economía, dijo algo Sánchez ayer que a mí me enervó y ha provocado cierto debate social. Os lo quiero plantear. Escuchad en el Congreso. No tienen tantos hijos como antes, entre otras cosas, porque no quieren. Y esa es una decisión que, les guste o no a algunos, todos debemos aprender a respetar como sociedad. A ver, datos de Tezanos, que a veces dice la verdad. El 80% de los españoles no tienen más hijos porque no se lo pueden permitir económicamente. Si no, tendrían. 80, una barbaridad. ¿Por qué miente Sánchez? ¿Qué pretende? Bueno, lo de siempre, pues hacernos creer que la realidad es como él. La realidad tiene que ser como él ha decidido que es. Y el que le lleve la contraria, pues al paredón. Es la demagogia, es el ya lo diré, el pensamiento único. El pensamiento único es el que yo decido. La verdad es lo que yo decido, la realidad es lo que yo decido. Y entonces así, si todo se ajusta a su realidad, él puede entonces, tiene justificación para todo. España va como un cohete, España va de maravilla. Los trenes, vamos, no ha habido trenes mejores en España ni la situación mejor. Y luego el que lo niegue, pues eso es como el traje del emperador. Es imbécil, porque si no ves el traje es que eres imbécil. Agenda 2030 pura y dura. Claro, lo único que quieren, al ver, es acabar con la familia, con el concepto de familia. Porque es uno de las pocas atalayas que quedan para luchar contra este sistema corrupto y negro. Quiero aprovechar, si me lo permites, Albert, para darle las gracias a Hazte Oír. Porque ayer hicieron un directo en YouTube junto a mis amigos de Terra Ignota para presentar un documental que están preparando ya, está ya en el horno, a puntito de salir, precisamente sobre este tema. Sobre el tema del aborto, sobre el tema de cómo el gobierno intenta que las mujeres se dediquen a los gatos, al Lexatín y a la botella de vino, es lo que están intentando. Y a base de repetirlo una y otra vez, no solo en España, porque la Agenda 2030, como ya sabemos, es un proyecto mucho más global, a base de repetir este tipo de sandeces como la que dijo ayer el presidente del gobierno, cuyo papel para que eso suceda, para que las parejas y las familias no puedan tener hijos, su papel es fundamental en eso y no lo está cumpliendo, está haciendo todo lo contrario, está permitiendo que eso suceda.
Pues quiero darle las gracias a Hazte Oír y a mis amigos de Terra Ignota por el trabajo que están haciendo en este sentido. Sí, haces muy bien. Pero también es que la gente, a ver, nadie nos hace nada sin nuestro consentimiento. La gente también general ha decidido sumarse a tirar los valores o ciertos valores por el tubo del desagüe. ¿Por qué? Porque si la agenda logoquista y es lo que se ha puesto de moda, yo digo que tiene que ver parte de ello en que los abuelos hace muchos años que los mandan a una residencia. Entonces hay gente de 25, 30 o 20, menos de 20 años que no ha convivido con los abuelos, con lo cual la familia tampoco saben lo que es. Los padres, mucha gente de mi edad o menos, tampoco les educan. No sé, es que se ha trastocado en la escala de valores. ¿No os pasa que lo que enseñes a tus hijos será lo que hagan contigo cuando seas mayor? ¿No piensan en eso? Pero es que ellos, a ver, Albert y Ricardo, yo creo que hay gente de 30, 40 años o incluso, vamos a decir, de 50 para abajo, pero sobre todo ya sobre unos 35, un promedio, que yo creo que piensan que la vida no va con ellos, que la vida nada, todo lo humano, mejor dicho, les es ajeno. Los coscorrones vitales, la vejez, la enfermedad, etcétera, eso no va con ellos. Y además ahora existe la cirugía estética. Te arreglan por aquí, te arreglan por allá, Rosetta, oye, te dejan de maravilla por fuera. Nadie diría la edad que tienes, por dentro, porque estás maravillosa por dentro y por fuera. Por gracias. Pero esto que acabo de hacer es un micromachismo, y lo hago con toda la alegría del mundo. Como venga la... Voy a ir al punto como vengan violeta las boquistas te vas a enterar. A ver, punto violeta, Morado. Que te llamas Morado por algo. Pero qué gilipollez es lo del punto violeta. A mí que me explique alguien para qué sirve lo del punto violeta. ¿Para qué sirve? No, ¿a dónde va el dinero de los fondos europeos? Ahí lo tenemos. Una de las cositas. Bueno, hablando de gente mayor, hay alguien que no le invitan ni a los congresos de su propio partido. Y eso es muy feo en un señor de esa edad. Felipe González. Sí, probablemente están hartos de mí. Si que hay una voz disonante en el modo de vida que hacemos, pues en lugar de enriquecer el debate, irrita el debate. ¿Qué le vamos a hacer? Digo, yo no quiero ser disonante, Y no le han invitado al Congreso del PSOE, porque claro, ya ese PSOE no interesa, ahora interesa el del líder supremo. Es muy triste. Es que nunca te invitan perdón, Albert. Sí. Siempre que uno se depila la lengua, piensa por sí mismo y decide, como a mí me dijo una vez uno, dice, es que tú no te cansas de ir contracorriente. Digo, no, yo no voy contracorriente, yo voy a mi corriente, son los otros los que van en dirección contraria. Claro, son los otros. Claro, mira, entonces te sacan del club del redil de turno. Eso ya se sabe. Ayer tuvimos a Álvaro de Marichalar, que hace 5 años se fue de España por culpa de Sánchez, porque no lo aguanta, y dice que no vuelve hasta que se vaya Sánchez. Hace 6 meses estaba en Brasil, ahora en Panamá, y en menos de un minuto nos hizo una caricatura del hermano de Pedro Sánchez, David. El ladrón del hermano de Sánchez que nos está robando nuestro dinero, porque el mamón ese ha estado cobrando no sé cuánto tiempo de una entidad pública sin aparecer por allí y tomándonos el pelo a todos, ¿no? Y la mujer ni te cuento. Es una verdadera mafia, que es lo que es esta gentuza, es una mafia organizada. La familia. Ahí lo dejo, porque yo no le quito ni una coma. Y oye, antes de ir, tengo un invitado venezolano que se juega la vida por hablar con nosotros y le hemos de cambiar la voz. Bueno, es muy complicado entrevistarle, pero nos cuenta verdades como puños. Antes de ir a él, y luego vuelvo con vosotros. ¿Me puedes explicar, Morado, tú que estás en el Ferrol, ¿verdad, ahora? Del caudillo, efectivamente. Claro, el Ferrol del caudillo durante 40 años. ¿Qué hace el PP votando a favor de prohibir la Fundación Franco? El PP, ¿qué es? ¿Complejos? ¿Qué les pasa? ¿Qué ocurre? Estamos hablando de una fundación que tiene archivos, documentos que sirven para infinidad de historias, libros. ¿Qué daño hace? ¿Qué apología? ¿Cuándo he visto yo a la Fundación Franco ponerse al frente de una manifestación nazi? Jamás. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso?
Tú mismo lo has dicho, porque tienen más complejos que vergüenza. Al final el PP se pasa la vida haciéndose perdonar su propia existencia ante los progres. Y en ese camino, si mañana el Partido Socialista propone la ilegalización del Partido Popular, el Partido Popular votará a favor para hacerse perdonar. Eso es lo que le sucede al Partido Popular. Es una vergüenza. Pero ¿de dónde sale el Partido Popular, señores? ¿De dónde sale el Partido Popular? ¿Quién funda Alianza Popular? ¿De dónde sale el Partido Popular? De don Manuel Fraga Iribarne. Claro. Que era un ministro franquista bastante exitoso, por cierto, en su ramo. Entonces, que ahora estos se están... Es que últimamente del Partido Popular hay cosas muy extrañas. El tema de la vivienda, este apoyo a la reducción de jornada, unas cosas muy extrañas que no concuerdan en absolutamente nada con los valores que en teoría debería de tener un partido como el Partido Popular, y que me recuerdan aquella frase famosa en el Congreso de Valencia de Rajoy de si los liberales quieren marcharse, que se marchen, y si los otros se quieren marchar, pues al final unos se fueron a Vox, otros se fueron a Ciudadanos, y el Partido Popular se quedó en 5 millones de votos. Y me da la sensación de que están emprendiendo un camino hacia el centro-izquierda, que ya comenzaron hace mucho tiempo, que no les va a traer nada más que disgustos, porque los votantes estamos hasta las narices de cosas como esta. Yo de la izquierda no espero nada, Albert. De los votantes de izquierda no espero nada. Los partidos de izquierda no espero nada. Pero de un partido como el Partido Popular, que vote a favor de la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, a lo mejor si mañana otro partido propone la ilegalización de la Fundación Largo Caballero, votan en contra. Son capaces de votar en contra. Ricardo, es que son Agenda 2030, el PP. Totalmente. Son igual, LGTB, JK, es igual, el PP es Agenda 2030 igual que el PSOE, lo único es que no son ni tan sinvergüenzas, y además son unos apocados, unos maricomplejines, lamentablemente, es que es así, pero esto es el sistema español, hay que cambiar el sistema, hay que cambiar la Constitución para que puedan haber otros partidos, etc., porque es lamentable. Totalmente. Pero no tiene autoestima ni dignidad, ni se la... No sabe invitaré a la Fundación Francisco Franco, conozco a su portavoz, además alguien muy cercano a Zarzuela durante años, y que me diga qué pasa, porque alguna vez que le entrevistábamos en televisión, él estaba seguro que esto no lo pueden hacer, que es ilegal. Pero bueno, que nos cuente. Hablamos con este ciudadano venezolano, vuelvo con vosotros en un minuto. Hay gente que se juega la vida por contarnos lo que está pasando en Venezuela y lo van a hacer en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Javier Pino es una gran persona. Lleva 35 años en la joyería comprando joyas, brillantes, oro y relojes de alta gama de todas las épocas. Te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso. Nadie te va a pagar más. Y también tasa herencias. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Esta magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castellón Confidencial. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491, 91 593 0491, de toda confianza. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta. Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Saben que nunca nos olvidamos de Venezuela, de cómo puede ser que España haya colaborado con una dictadura salvaje como la de Maduro, y aún no pidan perdón ni Zapatero se siente en un banquillo a dar explicaciones ante un juez. Aquí seguimos sin reconocer a Edmundo González, pero él está asilado aquí. Como han visto, Edmundo González no
no concede ni una sola entrevista a ningún medio español. Parte de los pactos con Sánchez para estar aquí a través de Zapatero fueron esos, perfil bajo, poca presencia, sale en Cibeles en un acto de apoyo a la democracia en Venezuela y no habla, es decir, sale al escenario en Cibeles, saluda y se vuelve. Es todo muy ridículo, pero Zapatero y Sánchez han pactado condiciones con él y algunas son tan leoninas, tan salvajes como estas, recortar su libertad de expresión. Tenemos una persona que tiene información directa de lo que está ocurriendo en Venezuela. Como siempre, ni el nombre va a corresponder con esa persona, ni la voz tampoco, por su seguridad y la de su familia que está en ese país. Porque nos llegan informaciones, por ejemplo, las de Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy Rodríguez, el que presionó bajo coacción y amenaza a que firmara Edmundo González su vuelta a España, su salida de Venezuela. Está muy altivo contra España. Escúchenle. Un acuerdo donde solicitamos de forma perentoria que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rompa relaciones diplomáticas, comerciales y consulares con el Reino de España. Las diputadas y diputados que estén a favor del acuerdo presentado por el vicepresidente Pedro Infante, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Ya te puedes reunir con tu infanto, Felipe VI. Dicen fuentes diplomáticas que esto tiene que ver con las palabras de Margarita Robles calificando de dictadura Venezuela. Solo faltaría que además dijéramos que es democracia. Permítanme saludar a esta persona cuya identidad vamos a preservar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Albert. ¿Cómo estás? Encantado de saludarte. Oye, ¿a qué viene esta actitud altiva por parte de Jorge Rodríguez sobre España? ¿Es teatro o es real? Sí, es para consumo interno, que parece que están peleados con España, aunque están mejor que nunca. Oye, españoles, hay muchos españoles, hemos hablado aquí con familiares de ellos en prisiones venezolanas por motivos políticos, pero hay dos que han acusado de ser espías del CNI, Andrés y José María. Sabemos que es mentira, llevan un mes encarcelados y me comunican que la embajada española está empezando a negociar su liberación. Esta gente habrá sufrido lo que no está escrito, ¿no? Bueno, es que ahorita el modus operandi de la dictadura es el siguiente: no hagan ruido por las redes sociales, porque fíjense que el gobierno español ha manifestado insistentemente o exigido por redes sociales, por comunicados, por lo que sea, esa liberación inmediata de estas dos personas, excepto cuando recién estuvieron privados de libertad a cambio de una supuesta negociación, que eso sí, que encabece el señor Zapatero, para tratar de ver cómo poder liberar no solamente a esos españoles, sino también a los presos políticos que fíjense que la familia está en mutuo. O sea, no hay manera que las familias vean por las redes sociales que empresarse donde exijan esa libertad, a cambio inclusive de no torturarlos. O sea, el chantaje va completo. Así como están haciendo con el presidente electo, tú mismo lo acabas de decir. O sea, aparte, no solamente que lo exijan, o sea,
está exiliado voluntariamente y para completar le ponen una serie de condiciones que van en contra de cualquier tipo de libertad y así es que van las cosas. Es decir, les da un miedo atroz que hablen, que digan en redes sociales, que se manifiesten. Esta misma entrevista que hacemos tú y yo, si supieran tu identidad y dónde está tu familia, tendrías problemas, ¿no? Seguramente, por supuesto, por supuesto. Y de hecho, fíjate algo importante. Ellos están abogando porque hay partidos políticos que son miembros del Internacional Socialista y en teoría tienen buenas relaciones con el PSOE y están tratando por allí de poder liberar a estas personas. Pero imagínate, tú puedes ver cómo defienden. Sí, o sea, hay familias que están rebeldes porque no son políticas. Operkin Rochas, que ellos están haciendo ruido, que están haciendo presión, es el abogado María Colino Machado, que es la principal cabeza de la oposición. Entonces ellos sí están haciendo ruido porque por allí no van los tiros donde están los de negociación. Entonces ahí tú puedes ver el sol y la luna. Sin duda. Oye, hay una tercera cuestión que nos preocupa mucho. Le llaman Tren de Aragua. Quédense con ese nombre, Tren de Aragua. Parece ser una banda criminal, un grupo paramilitar venezolano auspiciados, pagado por Maduro y por el gobierno bolivariano que actúa fuera de Venezuela. La noticia nos llega desde Estados Unidos porque han cometido todo tipo de crímenes, asesinatos, secuestros en diferentes estados norteamericanos. No se conectaba un caso con otro y ahora sí, bajo ese nombre. Estamos hablando de una organización criminal, por ejemplo, que evita que opositores a Maduro lleguen al poder, asesinándolos si es necesario. ¿Qué sabes de esta banda? Bueno, no solamente en Estados Unidos ahora, pero todo comenzó en Perú, Ecuador y Chile. No sé si se acuerdan o se han visto cómo en Chile han agarrado a muchos compatriotas, lamentablemente, que porque todo comienza porque los liberan de las cárceles y ellos lo tienen como una guardia pretoriana para defender a la revolución. ¿Qué ocurre? Ellos necesitaban mal poner a los venezolanos y a los gobiernos que estaban en Latinoamérica, que no eran afecto a ellos. Y cuando estaba Piñera, el presidente, vieron a una gran cantidad de estas personas a hacer sus fechorías. De hecho, fíjate que cuando quemaron aquella estación de metro y todas esas barbaridades que ocurrieron en Chile, muchos venezolanos estuvieron implicados en eso y al final los detuvieron y los deportaron. Y están libres otra vez, porque son parte del mismo juego. Ahora pasan en Estados Unidos y ellos exportan con quien ellos tengan una confrontación. Ellos van exportando para que vayan haciendo sus fechorías y ellos poder no solamente que hagan las fechorías, sino servirlos de espías. De hecho, lo han visto cerca de bases norteamericanas. O sea, buscando información. Lo que dice Estados Unidos es que les han detenido vigilando bases militares, pozos petrolíferos en Estados Unidos. Es decir, es exreclusos convertidos en un grupo paramilitar al servicio de la dictadura venezolana. Te pregunto, correcto, ¿han llegado a España? Bueno, lo que se presume y lo que me dice mi contacto es que a raíz de toda esta confrontación, la gran cantidad de venezolanos que hay aquí para buscar mal ponerlos y para buscar tener esa confrontación y buscar información, han enviado aliadas muy pequeñas de estas personas para tratar de, bueno, también generar ese terror aquí en nuestro país. A ver, si han llegado a España, estamos diciendo que Edmundo González está viviendo bajo amenaza en España igual que en Caracas, ¿no? Sí, dependiendo de lo que le pidan, que hagan o no hagan. Pero fíjate que en algunas marchas hemos visto gente de algunas marchas, concentraciones de venezolanos. Aquí hemos visto cómo hay gente que solo va a fotografiar personas. Es cierto, cómo gente va a marcar terreno, a contar, a ver, y esa información va directamente a la embajada. Entonces acuérdense que la embajadora actual era la presidenta del Tribunal Supremo. Justicia de Venezuela, la cual España es la mujer, la ley allí para que Maduro se perpetuará. Correcto. Entonces, alguien completamente genuflexa al régimen y colaboradora estrechamente con Miraflores.
Es tremendo lo que me cuentas. Entiendo que el CNI está al tanto de lo que estamos explicando. Si aquí tenemos grupos paramilitares de Maduro, que en la inteligencia española les vigile muy de cerca y a la que cometan un delito les pille. Quiero pensar que es así. Espero que no por ser aliados de nuestro gobierno miren a otro lado. Hay que ir con mucho cuidado, hay que tener ojos en la espalda, amigo. Ve con cuidado y gracias por tu información confidencial. Abrazo fuerte. Muchísimas gracias. A ver, por la oportunidad. Y bueno, seguimos en contacto. Ahí, ahora sí, podemos decir que te vote Chapote. Ya le votaron a Chapote, pero bueno, gracias. Que te vote Chapote y se la trinchera, amigo. Así es. Muchas gracias. Señores, seguimos después de esta charla tan interesante con gente, como decía al principio, que se juega la vida por contarnos cosas, cosa que yo agradezco mucho. Tenemos un teléfono, ahí pueden dejar un audio de WhatsApp 649-532-435. Un correo electrónico albertcastillon7@gmail.com. Tengan paciencia, que a veces tardamos un poco en responder. Son muchos los mensajes, muchos los correos y se lo agradecemos porque es una manera de estar en contacto. Sigue con nosotros Ricardo Morado desde Galicia, nuestro empresario, secretario y vicepresidente de Giro 180. Rosetta Forner, ¿cómo va tu libro? Muy Las bien. lenguas depiladas, ¿bien? Muy depiladas. Bien. Muy bien. Me gusta mucho. Rosetta es una bellísima persona y una mujer con la cabeza bien amueblada. Muchas Bueno, gracias. nos han mandado al lado de la Universidad de Tarragona una pancarta de apoyo a la manifestación que hubo el día 7. No de apoyo al pueblo israelí, no, al pueblo palestino. Y estas pancartas en la puerta de una universidad hacen un daño atroz. Empieza la manipulación ya en la escuela, en los libros de texto, luego en la universidad y claro, acabas como monedero, ¿me entienden? Profesor de universidad, siendo la mano derecha de un dictador sanguinario. María José estuvo, gracias por la foto, María José estuvo en la manifestación pro Israel de Madrid, un poco triste, dice. Hola, buenos días. Esta es una fotografía de las 100 y pico, una por cada secuestrado que todavía queda en manos de los terroristas de Hamas, que repartían en la concentración del lunes en la Puerta del Sol, en las que estuvimos 4 actos. Ni de lejos la 10ª parte de los que fueron a manifestarse en favor de los terroristas unos días antes. Estuvo algunos representantes de Vox, sobre todo, del Partido Popular también estuvo el presidente del Senado, Muñoz Abrines, y ya le digo, un grupito muy pequeño de gente. Nos manda la fotografía de uno de los secuestrados que han visto, que es Gui Ilouz, 26 años, devuélvanlo a casa ya. Da una pena cuando ves esto un año en manos de esos salvajes, uno piensa lo peor. Bueno, mensajes sobre el error inevitablemente grave de PP y Vox permitiendo la excarcelación de 40 y pico etarras, que por cierto luego les cuento porque están mintiendo mucha gente en medios de izquierda. Primero escuchamos a Fraguas, Gris, José y Ricardo. La equivocación supuesta que han tenido PP y Vox con esta ley que libera etarras no responde nada más que a una falta de representación total y sobre todo al ficcionalismo que se vive en España desde el comienzo del régimen del 78. Eso de que el PP y Vox no vieron o le colaron esto de soltar pues a todos los etarras asesinos es mentira. Esto es igual que en Venezuela, igualito, una falsa oposición. Como afiliado a Vox voy a romper mi afiliación. Es la gota que colma el vaso y me gustaría pedirle al señor Abascal que empiece a cortar cabezas y cuando termine de cortar cabezas por responsabilidad, que dimita. ¿Alguien se cree de que la votación del PP y la votación de Vox, eso no ha sido intencionado? Son de la misma línea que el Partido Socialista.
La mayoría de ustedes creen que sabían lo que votaban, pero que cuando el Confidencial dijo lo que han votado excarcela 40 y pico etarras, entonces se hacen los indignados. Miren, lo que han votado es muy sencillo. Los años que han estado en prisión en Francia, la mayoría, que cuenten en la condena general. Eso es una burrada, una barbaridad, porque los delitos de Francia no son los de la condena general. Por ejemplo, Chapote no estaba condenado en Francia por pegar un tiro a Miguel Ángel Blanco, ¿no? Estaba por organización criminal, que ahí se llama malhechores o algo así. Por lo tanto, ha de cumplir el delito de Francia, no compensa, no es equivalente al de España, son delitos distintos. ¿Cómo se puede compensar los años de uno con otro? Es regalarles años. Bien, pues eso es lo que ha afirmado PP y Vox. ¿En qué posición está Ricardo y cómo lo ves? ¿Crees que les pillaron con el carrito del helado y se hacen los disculpas o no? ¿O es otra opción? Mira, yo el otro día hice lo que hago siempre en redes sociales, que es dar mi opinión sincera y desde lo que yo siento y pienso. Y evidentemente, acto seguido, los hooligans de Vox pues empezaron a atizarme por todas partes, cosa a la que ya estoy acostumbrado desde que me fui del partido el año 2022 y que me trae al pairo completamente, pero refrendó mi idea que yo quería hacer pública durante ese día. Y es que yo prefiero pensar que es que no se enteraron de nada, ni los diputados ni los asesores. Y digo que prefiero pensar que fue así, porque si lo que hemos ido sabiendo después al final se confirma, que es que ya tenían esa información con antelación, sería todavía un caso mucho más grave. Y acercaría más la posición a esta oyente venezolana que decía eso de la falsa disidencia o de la falsa oposición. En cualquier caso, sea cual sea cualquiera de los dos escenarios, es para mí uno de los episodios más graves de la democracia. Y yo lo siento, pero lo digo porque después de que haya sucedido eso, todavía no ha rodado ni una sola cabeza. Y yo decía... Yo decía que la empresa privada, que es el ámbito en el que yo me muevo desde hace 24 años, si yo cometo un error de ese cariz, al día siguiente estoy despedido. Tú no estás ahí. Permíteme antes de que Rosetta opine. Aquí tuvimos el mismo día que estalló todo a Karina Mejías, diputada de Vox. En aquel momento yo no tenía toda la información bien y no le hice bien la pregunta, pero ella, lo que es el subconsciente, y se lo agradezco, respondió sabiendo que habían votado mal. Escuchen lo que dijo. La técnica legislativa se ha estropeado tanto, se ha prostituido tanto, por así decir, y perdonadme el término, que en este momento, por ejemplo, estamos discutiendo una ley importantísima, que es la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que es una ley que va a cambiar el funcionamiento y la estructura de la justicia en España. Es una ley que se está viendo a marchas forzadas a través de paquetes de enmiendas que se acuerdan entre los grupos y los socios del gobierno de Sánchez, y que a través de disposiciones adicionales o de disposiciones transitorias se introducen cosas como modificaciones en el ámbito de trabajo de procuradores y abogados, ¿no? Entonces, claro, o te lo lees todo hasta la última coma, o en cualquier momento en una disposición adicional y transitoria que han pactado ellos entre ellos te la cuelan. Vale, es que vuelvo a lo perdón, hasta la dejarme un segundo. Y entonces, ¿cuál es su trabajo, señora? Claro, ¿Cuál es su trabajo? Claro. ¿Para qué le pago el sueldo? Para que me represente, y dentro de esa representación, una de sus funciones es leerse los 9 folios de los que constaba esa enmienda. Y si no usted, al menos uno de los múltiples asesores que tienen tanto PP como Vox. Porque aquí la culpa es tanto de uno como de otro, ¿eh? O sea, no, yo lo que quería decir, Ricardo, esto me enfadó y iba en esa línea, es la banalización de todo, la frivolización, como se ha pegado una patada a la dignidad, al sentido común. Fijaros que volvemos a estar como en la época del nazismo. Los judíos son los malos. Esto es la situación contrafóbica del mundo. Hace ya tiempo que leí una teoría de que cada vez había más contrafóbicos en el mundo. Los contrafóbicos son los que huyen. El fóbico es el que con una fobia
huye de ella. El contrafóbico, en vez de huir de su fobia, de los espacios abiertos, yo qué sé, de hablar en público, de lo que sea, se va a ella. Pero la diferencia está en que se busca un grupo en el que refugiarse. Y ese grupo, a la vez, para hacer la catarsis, lo que hace es buscar un enemigo afuera. El paradigma del grupo contrafóbico fanático es el Ku Klux Klan, ¿bien? Entonces, fijaros que es lo mismo que se está haciendo, ¿bien? Entonces, la gente, si ella a sí misma renuncia a su sentido común, a pensar por sí misma, decir, bueno, a lo mejor lo que me cuentan puede que no sea totalmente verdad, pero no, como no me interesa ver la realidad en mi vida, ¿cómo me voy a plantear cosas para lo exterior? Y entonces que me lo den todo hecho. Y luego, lo que decía Karina Mejías, que yo estoy con Ricardo, decir, fíjate, como tú decías al ver que le cantó el inconsciente, que dice, bueno, es que claro, te tienes que leer hasta la última coma. Por supuestísimo que sí, ese es tu trabajo. Porque si tú en una empresa privada, como decía Ricardo, no haces bien, en una empresa privada, Cobilfo, si tú no haces bien tu trabajo, te acaban echando por un error de ese tipo. Y bien echado que estaría uno. Venga, pero aquí Maribel, ni siquiera ni dimiten. Maribel quiere ir a Cuarto Milenio porque cree que Sánchez es la reencarnación de Franco. Escuchen. Yo siempre he escuchado, no hay que tocar a los muertos, no hay que tocar a los muertos, no hay que profanar las tumbas, no hay que hacer nada, porque luego pasa lo que pasa. ¿Qué ha pasado? Que han sacado a Franco de su tumba y ahora tenemos a Pedro Sánchez que se ha reencarnado en Franco, pero con una diferencia. Cuando una reencarnación se produce como en las películas de miedo, normalmente suele ser más terrorífica. Y aquí, por lo menos, Franco hizo cosas buenas, muchas cosas malas, pero es que Pedro Sánchez no ha hecho nada bueno, no está haciendo nada bueno, está haciéndolo todo peor. Bueno, y Franco no robaba, no nos esclavó. Claro, ahí voy. No es comparable, aunque es verdad, no era una democracia, pero vamos. Bueno, pero peor se vivía Sánchez mejor que Franco, yo creo que lo tenemos claro, que es peor a día de hoy. Pero bueno, ahí cada uno. Más, Rafael ha quedado prácticamente abandonado en un ambulatorio y son gente mayor. Le escuchamos. El 17, a las 12:30, 1:45 de la madrugada, me levanté con un dolor de pecho. El dolor era tan intenso que estaba rabiando. Arrastrando fui al ambulatorio de aquí, de Casa Bermea, Málaga. Estaban todas las luces apagadas, estaban todos dormidos, cuando tenían que estar despiertos. Me atendió la doctora y me dejaron tirado como un perro. Llamé al 112 y le conté el caso. El 112 me dijo que no podía hacer absolutamente nada. A duras penas, cojo mi coche, a las 3 de la mañana, llego al hospital y en el hospital pues me atendieron y me sacaron un coágulo de sangre en el pulmón izquierdo de toser fuerte y bueno, pues ahora me quedan estas secuelas, que tengo medio cuerpo de toser, las venas se han roto y tengo el cuerpo amoratado. 3.000 habitantes tiene Casa Bermeja. No puede ser que en un ambulatorio llamen al 112, no venga y el hombre con el paro cardíaco, lo que fuese, ya ven, tenga que coger el coche e ir corriendo. Para esto ha de haber siempre presupuesto, ¿no? No lo entiendo. O helicópteros. No. En Madrid, por ejemplo, cerca de mi casa, yo vivo a 35 kilómetros de la capital. Un hombre haciendo deporte tuvo un paro cardíaco. Llegó un helicóptero. Finalmente falleció en la acera. Pero la familia sabe que se hizo todo lo que se podía hacer. Y es lo único que nos queda, que se intente todo lo que se podía hacer. Yo cuando vi la escena, porque estaba ahí, pensé, ojalá si me pasa a mí, hagan lo mismo que han intentado con este hombre, ¿no? No sé, no entiendo. Pero eso por qué es la hay Comunidad varias de Madrid, velocidades. Albert, la Comunidad de Madrid sí, porque mi hermano se accidentó con la bicicleta en la montaña y fue un helicóptero a recogerlo, lo llevó al hospital, no la Felas de Valencia, La Paz. Pero esto es lo lamentable de este país, que hay 17 sanidades, 17 historias que no tienen nada que ver unas con otras. Y Bueno, depende Max, de la
suerte que tengas con el médico que te toque. Total. Sí. Juan Carlos es protagonista de muchos mensajes. Como ejemplo, Maribel, escuchamos. Es ámbito privado lo del rey Juan Carlos, pero no es ámbito privado el dinero que paga a sus amantes con el dinero público, ¿eh? La vida matrimonial no nos importa a nadie, pero sí el dinero público. Y mientras que no empecemos la sociedad a exigir que el dinero público no se toca, esto es igual que la cueva de Alí Baba y los 40 ladrones. Estamos de acuerdo, ¿no, Morado? Totalmente. Esa es la diferencia entre lo privado y lo público. Totalmente. Luego me dicen, ¿alguien me puede explicar, una amiga, por qué Endesa acaba de contratar la eléctrica a Ana Duato como imagen de la marca, mientras Fiscalía le pide 32 años de cárcel por defraudar supuestamente 2 millones a Hacienda? Yo no te lo puedo explicar. Hay gente que por mucho menos te ponen en la lista negra. Yo tengo una teoría. Una teoría. A lo mejor mi teoría es, habiendo trabajado en agencias de publicidad, que ella tiene contactos con la agencia de publicidad y han decidido a ver si así blanquean su imagen y o la ayudan para pagar lo que tenga que pagar y se la han colado a Endesa. O a lo mejor el contacto lo tiene Endesa y en Endesa se lo han impuesto a la agencia de publicidad. Cuidado. Y no se me es raro, ¿verdad? Alguien con 32 años de condena que le pueden caer, que sea la imagen de la marca. Pero bueno, aquí siempre ha habido dos velocidades, ¿eh? O sea, hay gente que puede atropellar a 5 niños y mañana salen en televisión. No pasa nada, ¿verdad? No eso es. Más, tengo 3 mensajes que hablan de ese policía que está en Brasil y que le estamos ayudando a que vuelva a España. Policía jubilado, 5 ictus, lleva 1 año y medio. No le quieren poner un avión medicalizado. Margarita Robles dice que es muy caro. Estamos con la Comunidad de Madrid a ver si se mueve. Por ahora no hay forma. Ayer entrevistábamos a su esposa. Nos habla de ello Ricardo, Fernando y José y nos dan, algunos han coincidido con la misma idea. Puedo recomendar mandar una carta diciendo que con el dinero que nos ahorramos con los presos, los 44 terroristas que se van a liberar antes de tiempo, creo que la financiación del avión medicalizado para este señor está más que pagada. Sí hay dinero para lo que nos interesa. ¿Habéis pensado la opción de Amancio Ortega? Se me ocurrían muchísimos futbolistas, pero Amancio Ortega, que dudo que se niegue. Yo creo que gente como Amancio Ortega, pues incluso puede hacer rentable este tipo de ayudas y desde luego recursos tiene. Gracias. ¿Conoces a Amancio, Ricardo? No, conozco a personas del grupo, pero con alguien que trabaja con Amancio y es muy amigo, pero no se me había ocurrido. O sea, lo primero que se te ocurre es que un organismo público lo haga, ¿no? Lo peor es que se nos tenga que ocurrir o que a los oyentes se les tenga que ocurrir esas ideas. Hay que ir a lo primario, hay que ir a lo básico de este episodio. ¿Cómo que cuesta mucho dinero? ¿Pero cuánto le cuesta la meretriz al señor Ábalos? La del catálogo. Y al Falcon para ir a un concierto en Nueva York. Los puntos violeta. Mira, ningún ministro de este gobierno puede decir que nadie que tenga una necesidad, ningún ciudadano con una necesidad, cuesta demasiado dinero. Ninguno. Aquí tenemos la carencia de total de vergüenza y de mesura por parte de los ministros que presiden este país. Aunque bueno, tener a Margarita Robles al frente del Ministerio de Defensa es como poner a Farruquito al frente de la Dirección General de Tráfico. Más o menos la idea es parecida. Entonces, cuando uno tiene que escuchar como ciudadano de la calle que un ministro de esta nación dice que no va a ayudar a un ciudadano español que está fuera de su país necesitado de asistencia porque cuesta mucho dinero, dan ganas de quitarle el sueldo que cobra, el pisazo de 400 metros en el que vive Yolanda Díaz, que lo pagamos nosotros, y todas esas prebendas y todos esos privilegios que tienen los políticos de este país. Pero es porque ellos están en otro nivel, Ricardo, porque si ellos, nosotros somos ciudadanos de tercera o de cuarta. Sí, ellos si les pasa una cosa así, ellos si tienen van a la amigos, Ruber, tienen contactos y tienen el BOE para hacer lo que les da la gana, y entonces ellos no tienen ninguna empatía como psicópatas o sociópatas, ya que no sé lo que son, porque, con el resto de los humanos.
¿no? Me alegra mucho que Esa estemos de clara. acuerdo en que hay que acabar con todos ellos y con este sistema corrupto. Una oyente dice: estoy en Basauri. El chaval que trajeron de Tailandia con un avión medicalizado, Margarita Robles, era de Basauri. El pueblo se volcó con las donaciones para traerlo, pero no fue tan fácil. Me reprocha un poco que diga yo que aquí sí fue más sencillo y con este policía no, cosa que dije ayer. Sí, pero lo que dije ayer es muy fácil. Hubo una presunta negligencia médica en el diagnóstico del chaval de Basauri. No detectaron una pancreatitis, se fue a Tailandia y ahí pasó lo peor. Y a mí lo que me cuentan es que le trajeron corriendo para evitar la demanda a la Seguridad Social por negligencia que iba a poner la familia. Así todo, me quedo con que el pueblo se volcó con él. Aquí hay tres opciones con este policía. O hacemos un crowdfunding, muy difícil porque es muy caro, son más de 100.000 euros para traer un avión medicalizado, Brasil, ir y volver. Dos, hacemos que alguien que tenga un avión privado nos lo ceda, que es una opción. Igual engaño a Begoña Gómez, le digo que actúa Joan Manel Serrat en Brasil y vamos. Llama a Fundraiser y que te diga cómo hacemos. Y la tercera es la de Amancio Ortega y yo me comprometo a hacer un contacto, pero por favor no volquemos la obligación en nadie, porque Amancio Ortega no tiene obligación de nada. Ni tiene por qué sustituir a lo que tendría que hacer el gobierno de España. Yo lo voy a intentar, pero que no es... Que si dice que no o ni se pone, lo entenderán, ¿verdad? No es obligación de nadie. Seamos un poco conscientes. Bueno, tengo que dar las gracias y una buena noticia para acabar, ¿no? Antes de irnos. Las gracias a quien con sus donaciones hace posible que este espacio continúe. Miguel Ángel, Lord Zagán o algo así, Gregorio García, María Luisa, José Luis y muchísimas gracias a José Vicente Gómez, que ha dejado un texto precioso. Dice: por la libertad de expresión y de opinión, tu lucha es la nuestra. Me digas que no es bonito. Y ahora os enseño el premio que decía el amigo Morado. Estás en todo, Ricardo. Uy, sí, no se le escapa una. Esto lo recibimos el domingo. Es un premio de los taxistas que dice: 50 aniversario de Radioteléfono Taxi Madrid, Albert Castillón, por su enérgica defensa del colectivo y sus gentes. En Madrid, 6 de octubre del 24. Bueno, sabéis que me vas a permitir que te aplauda como hacen los americanos, que ellos aplauden. Muchas gracias. Aquí tenemos pasión por los taxistas. Lo siento, por las VTCs. No nos gustan, no los que las conducen, que son trabajadores, no. Los que están detrás, no nos gustan. Gente que viene aquí, se carga las normas, tiene fondos de inversión en paraísos fiscales, no es lo nuestro. Por lo tanto, siempre al lado del taxi e intentando que ustedes también puedan coger un taxi cuando tengan la necesidad y se olviden de aventuras. Estoy muy agradecido a ellos y con ellos me marcho. Muchas gracias, Morado. Un abrazo y un abrazo, Roseta. Un abrazo, gracias, Ricardo. Roseta, un beso. Gracias. Y antes de irnos, un último paseo por la redacción del programa. Últimos mensajes. Susana Gask, cuéntame, hola. Pues sí, Albert, estamos aquí en la redacción de Castellón Confidencial con muchísimo trabajo. Gracias a todos ustedes que nos envían los mensajes y sobre todo opinan. También desde aquí sugerimos que se puedan suscribir en nuestros canales Castellón Confidencial y Confidenciales Castellón para darme a mí muchísimo trabajo. Ejemplo de Ilops, que dice y nos comenta que el tema de escolta de Marlaska lo ve extrañísimo y nosotros lo ponemos un poco en contexto, ya que hace unos días fue condenado por traficar con más de 368 kilos de cocaína. Y a esto que Dilops nos explica y nos pregunta, ¿sabía el ministro lo que estaba ocurriendo? ¿Fue detenido por tráfico? Raquel también propone que para el 20 de octubre instalen pantallas en lugares céntricos del resto de las provincias. Y también le pasa una cosa por las mañanas que nos lo quiere explicar.
Dice que mientras prepara el desayuno, cuando pongo el post y empieza la música, digo, ya estoy en casa, me genera tranquilidad y sosiego. Muchísimas gracias, Raquel. Javi Martín nos pregunta, ¿hasta cuándo tendremos el rey de España cruzado de brazos? DRM nos explica y nos pregunta y nos sugiere, los diputados del PP y Vox deberían devolver el sueldo este mes por irresponsable y dárselo a los enfermos de ELA. Tengo un amigo de 57 años empotrado en la cama, abandonado de la mano de Dios. También nos dice J. Cune, buenos días, Albert. Don Jaime de Marichalar ha puesto el dedo en la llaga. Hay que trabajar mucho en la sociedad, ya que todo comienza en las urnas. En cada pueblo de España se trasladan a los partidos y se materializa en las Cortes. Hay que pedir responsabilidades políticas, llamar a las cosas por su nombre, alzar la voz y señalar a los responsables políticos que se han lucrado y más. Cultura y responsabilidades políticas, Albert. Cultura, nos comenta. España es una víctima política y rehén de su incultura. ¿Cómo se hará el próximo fraude de Indra? Y luego hay dos preguntitas para ti, Albert. Manuel Luna, ¿cómo va la posible moción de censura contra el gobierno? Saludos desde Alicante. Muchísimas gracias, Manuel. Y Ana, también para vosotros, ¿un presidente puede estar más de 8 años en el poder? Porque Pedro Sánchez se quiere volver a presentar como Maduro. Estas son las preguntas de hoy. Esperamos muchas más y recordar que os podéis suscribir perfectamente en Castellón Confidencial, que lo hemos dicho anteriormente, o en Confidenciales Castellón. Necesitamos mucha gente. Bueno, seguro que sí te darán trabajo. A ver, primero, pues claro que un presidente español puede estar más de 8 años. Felipe González estuvo 13. Como quiera Sánchez perpetuarse, lo puede hacer si hay Frankenstein. Ganar no gana elecciones, pero puede gobernar. Y lo otro, la moción de censura, lo de Tudanca, lo de Lambán, lo de Paje, son pequeños movimientos a favor de esa moción de censura, pero aún está verde. Aunque hay reuniones, llamadas telefónicas y movimientos de base. Nunca tendrá éxito esa moción si no hay un grupo de gente del PSOE con escaño en el Congreso que se la juegue. Y sí, hay algunos que están dispuestos. Hablan en secreto, nadie lo sabe, les cortarían la cabeza, pero esa opción está sobre la mesa todavía. Les contaremos más en próximos días y mañana a la misma hora en el mismo lugar. Muchas gracias, amigos. Hasta mañana. Castellón Confidencial, de Albert Castillón.